una vez hecha ya la restauración, pero al santuario hay que tener bien claro que le precede una vía santa. El camino de perfección que llamarían los ascetas de nuestro siglo de oro. Porque se inicia aquí con el primer pilar, y llegaría al santuario. Y aquí tenemos la última inscripción de un fraile que hace referencia a una conmemoración aquí en el templo. Fray Pedro. Esta documentación la conseguimos, leo yo, cuando se podía investigar en el siglo diocesano. Y vimos el inventario del santuario de la reina de 1900, y está hecho por el mayordomo que había en aquel momento en la fábrica de la iglesia. A ver, fábrica no debemos entender nosotros que es un lugar industrial con chimenea, no, solo. La fábrica es la parte económica de la iglesia, ¿vale? Donde se guardan los duros de la iglesia. ¿No habéis visto en algunas iglesias unas arcas con 3 o 7 llaves? Ahí se guardaba el dinero de la iglesia y se sacaba en su momento para hacer la obra de fuera. Eso más conocido. Cuando se hizo la fachada de San Mateo de Tarifa, se acudió al dinero de la fábrica, que por supuesto hubo un pleito, porque aquí en España tenemos pleitos para dar y para regalar, porque ese dinero supuestamente pertenecía a la parroquia de San Francisco y no a la de San Mateo, pero como en un momento determinado desaparece la parroquia de San Francisco, ese dinero se ingresa en la de San Mateo, y la de San Mateo, como no tenía, lo emplea para sí. Total, follón. Entonces, bueno, aquí tenemos la fábrica de dinero. Hay documentación sobre otras iglesias, muy escueta, tampoco es que se partirá el cerebro en hacer inventario, pero el más extenso es el inventario de la Reina de los Sonales. En 1900, la diócesis necesita saber cuál es la existencia de los templos de la parroquia, de la diócesis. Entonces se hace el santuario. El más extenso es el que se hace en San Roque, que en San Roque se detalla el tipo de ropa, qué color sacramental tenía cada ropa, los manípulos, etcétera, etcétera. Todo. Es decir, el más completo es el de San Roque. Y aquí esto está firmado por el visto bueno del párroco de aquel momento y la firma de quien trabajó, que es el mayordomo Antonio Álvarez. Mayordomo, palabra que viene del latín directamente, el mayor servidor del señor de la casa, es el que gestionaba los fondos de la fábrica. El santuario, la vista aérea que tenemos, y esto es el registro de la propiedad. Tenemos una propiedad bastante extensa. Si se ha usurpado, pues aquí la tenéis. Este documento no lo tenemos en el ayuntamiento, fuimos un día a investigar y voy a preguntar. Y toma, aquí estaba este documento. Fijaros que ya faltan cosas del pasado. A la entrada, en torno al arco, faltan estas 2 habitaciones. Probablemente una de ellas sería la portería. La portería normalmente está a la entrada de la casa. Aquí había un lienzo con un crucificado. Lo pongo simplemente para que se vea cómo ha ido cambiando a lo largo de la historia. En la descripción, fijaros la cosa tan simple que se dice de las bolas de la corona. Se compone del camarín de Nuestra Señora y ya comienza a hablar directamente de la iglesia. Y sin embargo, prácticamente
no le dedica nada al camarín. ¿Por qué? 1900. En aquel momento el barroco estaba como muy de moda. Se veía como algo extravagante. Entonces, calculo yo que esa sería la idea de por qué vamos a diseñar a la criatura. Entonces, lo tenemos aquí y cómo está describiendo todo el conjunto. Donde ha aparecido el arco gótico, para él eso era una dependencia industrial. Tened en cuenta que donde está el arco gótico, enfrente, esa nave está partida en dos, porque fueron las cuadras y la bodega del santuario. Pero que en el momento que se restaure plenamente, vamos a tener esa joya que es muy parecida a la que tenemos en la Misericordia. Es que hay un paralelismo muy claro. Una vez restaurada, la iglesia desde el altar mayor, donde está la ventana expositor que nos muestra a la reina, ¿qué había en el interior de la iglesia? El mobiliario. Aquí nos está diciendo que el mobiliario, la verdad es que no estaba en muy buenas condiciones, ¿vale? Pero por ejemplo nos habla del púlpito de hierro. La escalinata no se conserva, pero el púlpito sí. Nuestros niños, cuando hablábamos del púlpito, decían el púlpito. Aquí hay una vía sacra de crucis de madera y demás, es decir, los vías crucis que podemos encontrar en todas las iglesias. El fascito al cual se hace referencia al modelo de torre, el armonio, un altar portátil de madera en buen estado. ¿Por qué? Las misas que se hacían para acoger a la procesión de la Virgen en la calle. En el caso, por ejemplo, de cuando está funcionando ya Algeciras, como el nacimiento de Algeciras, a partir de 1704, el obispo de Cádiz, en la visita de 1717, le está echando la bronca a los monjes mercenarios, porque no están recobrando el dinero de los altares portátiles, porque es que llevan el altar de un portátil para hacerle misa a los pescadores, para que escuchen misa los domingos, pero ese dinero se lo quedan los frescos de tú. El dinero de los dineros. Lo tenemos aquí. Y, por supuesto, la ventana expositor. ¿Vale? Porque en el retablo que sustituyó al original, porque en 1910 hubo un incendio y fue necesario hacer un retablo. Este retablo es una cosa que se hizo de arquitectura de mano, porque es un retablo de mampostería. Es que tenéis en cuenta que en menos de un año se hizo un retablo. Y eso solamente se puede hacer con materiales rápidos. Es decir, mampostería, el lucido, tucado y demás. Del retablo original solamente se salvaron los dos niños Jesús. Que aquí eran dos niños Jesús. Es muy raro que en una iglesia haya dos advocaciones iguales. Eso solamente lo hace el cura hoy en día, no tienen ni idea de esto. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque, por ejemplo, lo normal en la provincia de Cádiz es que se representen a dos hermanos, San Servando y San Germano, como se conserva en el retablo de San Antón en la capilla de la calle de la Algeciras. Pero el sacerdote dice que son dos niños Jesús y yo no le voy a permitir la pena. Entonces la tenemos aquí. Pero daros cuenta, una cosa que se conserva, y parece ser que es de menores dimensiones que la tenemos hoy en día, es la ventana expositora. Porque es una comunicación que hay entre el presbiterio y el camarín. Porque el fiel que está delante de la Virgen tiene comunicación con ella desde el presbiterio. El común de los mortales lo tiene en la iglesia y tú, como devoto de la Virgen, lo tienes específicamente en el camarín. Esa es la idea.
Por eso tenemos esta nave enorme en una iglesia franciscana. ¿Por qué? Porque la orden franciscana es una orden que nace en el siglo XIII, San Francisco de Asís, con una misión también de prédica. No solamente van a predicar los dominicos, que van a ser los iniciadores de la Inquisición, no, los franciscanos también. Por eso necesitan una nave amplia. Aquí te dice cómo está formado el retablo, pero evidentemente, si estamos hablando de 1900, el cura nos está hablando del retablo que se quemó, no de este retablo, porque este retablo es de 1911. A lo largo de la nave del santuario había otras imágenes. Aquí yo pongo la que se ha conservado mediante esta fotografía, la del corazón de Jesús, pero había una Virgen de los Dolores, había un San Antonio, había un San Francisco, mínimo, ¿vale? Y en esta fotografía es interesante porque había retratos de 14 santos de la orden. Que esto se conservó una vez que se quemó la iglesia, el altar del Sagrado Corazón de Jesús no, pero los lienzos sí se conservaron. Y en algunas reformas de los años 50 o 60 se perdieron. Es decir, que no solamente hay pérdida de patrimonio por los destrozos del año 31 o del año 36, que barbaridades han hecho todos. En la sacristía tenemos este retablo, que Luis Carlos Zaragoza dice que es el mejor que hay en la ciudad. Es un retablo del siglo XVIII y con una escultura de talla importante, que son San Diego de Alcalá y Santa Clara. Santa Clara, San Francisco, Santa Clara, los fundadores del franciscano. Y San Diego de Alcalá fue un santo que se hizo en el siglo XVIII. Es decir, nos está hablando que este santo es coetáneo con este retablo, que es un retablo de Tipete totalmente tardo-barroco del siglo XVIII. Y en la documentación se habla que hay una capellanía dedicada al Cristo del Amor, es decir, un crucificado, es decir, probablemente la advocación de este crucificador sea Cristo del Amor. Entramos en la sacristía y tenemos esa joya de cultura, ese pinjante. A ver, pinjante es todo lo que cuelga, ¿vale? Y debajo de esto que cuelga tenemos la clave. La clave es un capitel de orden compuesto, porque es el jónico, el capullo, no sé qué es la palabra, de la flor que se abre, y la voluntad del orden jónico. Porque el orden compuesto está formado por estos dos. El compuesto está formado del tónico, lo tenemos aquí, ¿vale? Lo tenemos antes de la última restauración que se ha hecho, que es una decoración que se reparte en las ménsulas de esas 4 bóvedas falsas de aristas que tenemos en la sacristía, pero que siguiendo la probable policromía, porque es la policromía que se conserva en el camarín de la Virgen, la tenemos aquí. Que por favor, cuando se pueda, que se quiten esas lamparitas del pinjante, porque le están haciendo un peso a la criatura. Entonces, que distribuya la luz por el espacio, porque es que además le daría mucho más gustosidad que la que tiene hoy en día. Pero fijaros que se hace con estilo mirando las esquinas. Fijaros que es el mismo motivo, pero dos volutas. Pasamos ya al encuentro con el icono de la iglesia, que es la Virgen. Esto es
lo que en la literatura mística se llamaría el camino de perfección. Cuando se hace esto, cuando se hace una escalera que la original no es esta, porque la original comunicaba directamente el presbiterio con el santuario, pues se ve que es un camino en el cual tú estás pensando, deglutiendo lo que quiere decirle a la señora. ¿Qué estás pensando tú? ¿Qué necesitas? ¿Qué agradeces a la Virgen? Ese es el camino que te lleva al encuentro. Esa es la idea que se tiene en este momento, ¿vale? Y tendría tres partes. Primero, en la parte inferior, lo que se han encargado de potenciar el culto. Este sería el cementerio de los frailes. Tened en cuenta que los enterramientos fuera de las ciudades, eso nada más que lo tenían los romanos, que eran libres de muerte, y los musulmanes también, para evitar epidemias. Pero los cristianos nos teníamos que enterrar a santos, es decir, donde hubiera una reliquia. Por eso lo que menos tiene que ver con una iglesia es el suelo de la iglesia, porque ahí está dentro las lápidas de los que tenían posible, los que tenían más posible tenían sus capillas, y los que no tenían posible estaban detrás de la iglesia, en el cementerio. Si vamos a Galicia o vamos a un país protestante, eso se conserva todavía en Inglaterra, por ejemplo. Pues, quien describe todo esto mejor es Lorenzo Valdés en San Roque, que habla precisamente de que cuando se entraba en Santa María la Coronada de San Roque, aquello era el tufillo de Llanera, y las baldosas estaban de aquella manera. Por eso, de manera higiénica, por fin, la higiene entró dentro del pensamiento político, se hicieron los cementerios fuera de la ciudad. El primer cementerio con una escira, se lo decía a los niños, que vaya a bailar hasta el cementerio. Que vaya a bailar en el cementerio. Entonces, esta sería la escala que conduce y se bifurca una escalera que lleva al purgatorio, donde estaban enterrados los religiosos, otra te lleva a lo que hoy en día es el tesoro de la imagen, donde están los trajes y demás, y otra es la que te conduce al camarín. Es decir, tenemos como una iglesia. Y es más, a la subida de la escalera hay un cuadro poniendo con el retrato de un cardenal y cuatro cuadritos pequeños recordando el milagro de la Santísima Virgen. Es decir, los devotos que nos podemos encontrar en Alcalá, en el santuario de Alcalá, lo tenemos aquí. ¿Qué pasó? Yo no estaba. Entramos ya, y ya lo primero que nos encontramos es con la expansión de esa hechicería, que las tenemos a partir del sótano. No el sótano, ¿por qué? Porque ahí en el sótano estaban los devotos de la gente que le dedicaba su reconocimiento a la patrona por haberle dado alguna gracia o algo que se le quería pedir y demás. Podemos saber que esto era así porque la publicación que hizo la Diputación de Cádiz sobre Jimena aparecen los devotos, pero los devotos habría que entenderlo no como estos últimos, sino como los que se conservan en la parroquia de Castilla Nuevo. Esas láminas metálicas, bien de latón, de plata o de fer, eso sería lo primitivo, o los cuadritos de estilo knife, que hacen referencia a los favores otorgados por la devoción del lugar. ¿Veis la relación presbiterio y camarín? Esto es muy conocido en Andalucía, y sobre todo a partir del siglo XVIII. Aquí os pongo el más espectacular
de lo que tenemos, que es el de Baños de la Encina. Allí tenemos esta escena. Primero tenemos un retablo, es decir, el retablo es necesario porque te va a hablar de una manera catequética de lo que te vas a encontrar. Y en el interior, esta fotografía de escándalo, para ver que el transparente es la ventana que tenemos detrás de la Virgen, porque te da la sensación de aparecida. Esta es la idea, que se ve perfectamente en el Cristo del Llano, en la provincia de Jaén. La ventana que tenemos detrás, que estaba oculta. Esa es la idea. Es decir, que todo tiene un porqué. No es una ventana tan simple. Es para decirte que es. Porque ten en cuenta que hasta el siglo XVIII, pues ya lo tenemos contado, es de este a oeste sale el sol, que es la misma que tienen los templos mesopotámicos y templos egipcios. Es el camino ritual que han tenido todas las civilizaciones del Mediterráneo. Aquí tenemos una fotografía antigua y lo pongo para que veamos el trono y la señora. ¿Vale? Habla del trono dorado y para que nos demos cuenta, serían como 4 maromas que caen y en el momento de caer se ondulan. Esto hace referencia al teatro religioso. Aunque tenga ese nombre. Es lo que todavía se conserva perfectamente en el misterio, en Elche. En el cual se ve perfectamente cómo la señora baja al templo y luego sube, porque es la ascensión de la Virgen. Es lo que está reflejando. ¿Vale? Y aquí, en un momento determinado, cuando viene aquí, que no está la señora, es muy, es en estilo moderno, porque es reciente, muy parecido al que hubo, porque aquí se ve, no se ve del todo, pero había 4 ángeles cenando, es decir, 4 ángeles que sostenían la corona, porque es la reina. ¿Lo ve aquí? Esa es la idea. Es algo muy parecido a lo que nos encontramos en Antequera. La patrona de Antequera tiene el mismo trono, un trono muy parecido, mucho más enrollado y demás, pero es lo mismo que nos podemos encontrar en cualquier sitio de Andalucía donde se conserven los camarines. Que Antequera afortunadamente es una cosa. Y esta es todo lo que lamentablemente se ha perdido de la Reina de los Ángeles. Porque aquí en este documento te están diciendo todo el ajuar, toda la vestimenta que tenía la Virgen y el niño, porque el niño tiene hasta sus zapatos. Y ahora nos dedicamos a la cultura, restaurada no hace mucho, y vamos a fijarnos en el escote de palabras del honor de la Virgen, que nos está enseñando sus encantos. ¿Vale? Esto, evidentemente, en España, olvídate. Esto nos está hablando que esta imagen vino de fuera. ¿Dónde se hacía algo parecido? En Francia. Y ahora que digamos esto también de personaje. Jean Fouquet hace un díptico, el díptico de Melon, para Carlos VII de Francia. Supuestamente el retrato sería del amante del rey en aquel momento, de Anne, Inés, ¿vale? Pero parece ser que no, que es el retrato de su esposa, porque el díptico está sobre la tumba de los dos en la orilla de Melun. Lo que pasa es que la guerra napoleónica se dispersó, una está en el Louvre y otra está en Amberes.
era necesario que la Virgen tuviera un trono, porque se procesionaba. Por eso estaba el altar portátil, porque de siempre se ha hecho una procesión con una misa reprobativa popular y demás. Y a este trono se le apuntarían los angelitos que estáis viendo aquí. Tenía una anda de madera dorada y 5 angelitos de talla para adornarla enfrente de la misma. 4 candelabros de metal y globos de cristal para la referida anda, es decir, que no era cualquier cosa. Tenía su volumen. Y vamos a dedicarnos a ver esa explosión de ese día que tenemos en la cúpula. La fotografía que tenemos tanto los dos. En la clave, ¿por qué tenemos esa clave dorada? Porque ahí nos está hablando de que se ha cerrado el espacio que ha permitido la bajada de la reina. Es Dios el que se ocupa. ¿Vale? Y los ángeles, estos ángeles no tienen alas, son ángeles ásperos, están teniendo una danza solar. ¿Qué danza solar conocemos nosotros? O a Sardana. Es la danza solar típica del Mediterráneo, no solamente está en Cataluña. Pero fijaros la hechicería. Y vamos a ir pensando que la naturaleza influye en el arte. Vamos a estar viendo florecillas. Y luego vamos a ver hojas. A ver si las podemos asociar con algún alimento o alguna flor que nos llama la atención. Aquí tenemos una imagen completa y lo importante es que tenemos 3 coros angélicos. A ver, lo suyo es que hubiera 9, pero no había espacio para 9. Entonces lo resumen: 3, 3 y 3. Estos son los coros angélicos del pseudo Dioniso Areopagita, que fue el que habló sobre la sustancia de los ángeles. Porque este muchacho no tuvo en el cielo, ¿vale? ¿Veis? Lo estamos viendo aquí. El primer coro angélico, coro áspero. Fijaros qué cosa más graciosa. Solamente está hasta el arranque del abdomen. Uno se desnuda y otro tiene como un batín en verde, con las manitas así, y luego se une la grasa solar. En medio, solamente la cabeza de los querubines, y en la base de la cúpula tenemos otro coro angélico. Pero daros cuenta, los de la base tienen las alas plegadas hacia el suelo, los otros levantadas. Es decir, no estamos hablando del movimiento. Pero daros cuenta, la crestería, que nos está hablando del mundo de las nubes. ¿Y esto cómo se representa el mundo de las nubes? Vamos a ver más adelante. Pero primero vamos a ver de la relación entre el cubo y la esfera. El cubo hace referencia a la Tierra. Ojito, no quiere decir que pensaban que el mundo era plano, no, porque ya los griegos nos hablan de que el mundo era redondo, ¿vale? Pero es la relación de donde tú vives con donde vas a ir, ¿vale? Y aquí os pongo los coros angélicos, el de la base, el del centro y el que está alrededor de la clave. Y en el enlace de la cúpula con el cubo tenemos las pechinas. A mis niños, para que lo tuvieran bien claro, decía la pechina, una rayita. Y ya lo tienen claro, es un triángulo. Entonces, en estas pechinas tenemos 4 símbolos. 2 que están relacionados con la letanía mariana y otros 2 probablemente con los fundadores. Lo tenemos aquí. En las pechinas que tenemos junto a la ventana expositora tenemos los 2 símbolos relacionados
con la letanía mariana, que es la palmera, pero las hojas de la palmera están divididas en 3 haces. Forman una cruz. María, Madre de Dios. Y en el otro tenemos una rosa sin espina, María, Madre Inmaculada. Y es a lo que hace referencia. Enfrente, en la pared, tendríamos este escudo con la flor de Calatrava, por ejemplo, pero que es la cruz típica de la orden de los dominicos. Lo que pasa es que no es la cruz de los dominicos, porque la cruz de los dominicos es bicolor. Tiene en el lado izquierdo, en el derecho tiene el color negro y en el izquierdo el color negro, blanco y negro, ¿vale? Y en el otro lado tenemos los brazos cruzados, el brazo con la llaga hace referencia a Cristo y el que tiene el sayal marrón hace referencia a los franciscanos. Es decir, que se hizo durante el gobierno franciscano del santuario. Pero, ¿cómo se puede reflejar el cielo? Mirando la nube. ¿Y cómo puedo yo crear una nube? Del tipo que sea la nube. La mácula de lluvia y demás. Pues, a través de la naturaleza. El perejil y la zanahoria. Porque tienen hojas rizadas. Y esos rizos te están hablando de cómo se expande una nube. Es que el arte bebe de la naturaleza. Lo mismo que, por ejemplo, si nos hemos fijado en la cúpula, hemos visto unas margaritas muy pequeñas. Con el centro de la margarita no es eso. Eso lo tenemos más claro arriba. ¿Qué cosa hay parecida cerca de Jimena? Gaucín. Mucho más simple, porque de entrada el espacio que hay en Santo Niño de Gaucín es mucho más expreso del que tenemos aquí. Es decir, que la cúpula tiene que estar muy restringida. Es más amplia la decoración que tenemos, porque son 2 naves. En la nave donde está el Santo Niño, esa es más amplia y recuerda mucho por su decoración a la Victoria de Málaga. Pero donde hoy en día está San Juan de Dios, el Niño Jesús está vinculado con una tradición de San Juan de Dios, pues es más parecida a la que tenemos. Esta es en concreto la que tenemos en la nave donde está San Juan de Dios. Daros cuenta que es muy parecida a la que tenemos aquí, la clave de entrada. Pero luego todo es mucho más simple. Es decir, ¿habría una relación entre uno y otro? Probablemente esta sea más retardataria, porque es mucho más simple con diferencia. ¿Dónde tuvieron los fotos? Del Sótano hacia abajo. Porque era el espacio reservado. Estos son las fotos que aparecen en el libro de Y fijaros lo que os decía, amuletos de cera y de plata. Es decir, este tipo no tiene nada que ver con los orígenes. Esto es por un traje de gitana, traje de comunión y demás, eso a partir de los años 60. Lo suyo era que las personas de Jimena pusieran en fotos de cera y de plata. Por ejemplo, yo que tengo una protección en la pierna, mira que necesita muchas gracias, como una réplica de la protección, por ejemplo. Estos son los devotos que afortunadamente se conservan en castellano. Pasamos de la iglesia al patio. El claustro, que es un claustro totalmente moderno. Esos pilares de la que yo he visto es lo típico que nos podemos encontrar en cualquier claustro moderno, como por ejemplo el de la Claridad, en Huelva. Estuvo Colón. En la parte de arriba tendríamos
este quitamiento, el ladrillo, y en la parte de abajo hubo rejería, pero la verdad, como estaba hoy en día, no hay color. Y esta decoración que yo original lamentablemente se ha perdido. Se ha puesto todo del mismo color zanahoria. Pero en su momento esta ménsula de donde arrancan los arcos estaba con esta decoración de punteada. Hoy en día, con el pozo, que en el pozo hay algo que se ve perfectamente desde arriba, lo veremos. Otra dependencia, cuando se ha restaurado el santuario, aquí, en estas dependencias, que se decía que eran bodegas y cuadras, ha aparecido, este sería el claustro primitivo, este arco gótico, que nos habla del primitivo santuario, que es parecidísimo al de la misericordia, pero sobre todo la vista, no solamente el arco fijar, sino este arco que tenemos aquí, este arco carpanet, que tenemos aquí rebajado. Fijaros, aquí estuvo el retablo del que habla Romero de Torres, el retablo que tuvo el santuario. Lamentablemente, el techo, que sería igual que el de la coronada, ha desaparecido. Pues con esto acabamos sobre el santuario.